En Quicosis con la doctora María Montoya. Estábamos hablando de los escenarios que tienen los venezolanos en los Estados Unidos y nos habíamos quedado en la figura del ius solis. ¿Habías terminado lo que es el concepto? El ius solis es el derecho que le permite a cualquier ciudadano que nace en el territorio americano de obtener la nacionalidad estadounidense, y esto está consagrado en la Constitución americana en su enmienda 14ª. Y lo que comentaba era que mal podría un presidente de Estados Unidos tratar de modificar una enmienda constitucional con una orden ejecutiva. Debería intentar otra enmienda constitucional. Y decía que esta medida había sido tomada desde el 20 de enero, cuando hizo su toma de posesión. Si seguimos hablando de la legislación o lo que se ha manejado en materia de migración en este momento, tenemos en principio lo del ius soli, quedó descartado, no puede hacerlo, y había mucho, digamos que mucho nerviosismo en los migrantes que sus hijos habían nacido en Estados Unidos pensando que ahora no, iban a ser apátridas y no tenían nacionalidad. Luego está el levantamiento de las medidas con alivios migratorios como el TPS o el parol humanitario, que muchas asociaciones pro migrantes en defensa de los derechos de los migrantes acogidos a estas medidas, pues finalmente, por ejemplo, el parol humanitario sigue andando hasta el 26 de octubre del año 2026. Todavía le queda poco más de un año a quienes estén plegados a esa figura. Luego con el tema del TPS, que también a través de una orden ejecutiva, porque de hecho el TPS data de una orden ejecutiva, si mal no recuerdo, en 1992, el presidente George Bush fue quien impuso el TPS, mucha discusión y hay muchas cosas en juego que no permitieron el levantamiento del TPS. De igual forma con el parol humanitario, que es para Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Teniendo en este caso del parol humanitario los cubanos un beneficio adicional. Si bien es cierto, el cubano en Cuba tiene un sponsor, un patrocinante familiar en Estados Unidos, residenciado, legal, y trata de llevárselo a Estados Unidos, se pliega a la figura de parol humanitario. Si levantan el parol humanitario, ese cubano se supone que quedaría, al igual que las otras tres nacionalidades, en el aire, pero para los cubanos hay una diferencia exponencial, que es la ley de ajuste cubano. Si ese cubano estuvo un año y un día en Estados Unidos, se pliega a la ley de ajuste cubano y no importa que el parol no exista, a diferencia de Venezuela, Haití y Nicaragua, que si levantaban el parol, ¿cuántas personas iban a quedar desprotegidas legalmente? Sí lo has visto, ius soli, TPS, parol humanitario. ¿Qué otros escenarios o qué otras medidas legales se han impuesto desde la administración del presidente Donald Trump, desde el 20 de enero, cuando entró a la presidencia? Ahora, más reciente, la imposición de sanciones, la aplicación del CBP Home para efectuar algo que llaman autodeportarse. Ayer, en las redes sociales de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, que todavía existe, publicaron un anuncio donde decía: si usted no se autodeporta, entrará en algunas sanciones, como por ejemplo una multa por cierta cantidad de dinero. ¿Pero de cuánto? ¿De cuánto es esa multa? Ya voy a llegar a ese punto. Hay como que varias cosas en el medio. Antes de llegar al tema de la multa, tendríamos que hablar qué pasa con otra legislación también que está siendo aplicada en este momento a los venezolanos, que es la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley que data de 1798, tiene más de 220 años. Fue desarrollada dentro de un contexto histórico totalmente distinto, aplicada en la guerra de 1812 y más recientemente en la última guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Es inverosímil pensar que van a aplicar esa ley en este momento, en un contexto distinto, cuando se supone que esa ley le permite amplios poderes al presidente de Estados Unidos para que determine o catalogue a un país como enemigo y en base a eso deportar a los ciudadanos de esos países enemigos de forma sumaria, es decir, rápido, sin proceso, sin defensa, deporto y ya, adiós. ¿Y dónde queda el derecho a la defensa? ¿Y dónde queda el derecho legítimo de yo quedarme en ese país si tengo una protección legal, así sea no permanente, sino temporal? Hay muchas cosas en juego. Esta ley de enemigos extranjeros está siendo utilizada por la administración de Donald Trump para encapsular el Tren de Aragua. ¿Qué es lo que sucede? Muchas personas que estudian la política americana e incluso muchos puristas en materia de derecho y estrictamente hablando de derecho indican que hay muchas violaciones
de derechos fundamentales como el debido proceso y la debida defensa en la aplicación de esta ley. No estoy diciendo nada que no sea cierto, está en todos los medios del mundo y cualquier persona que lea las noticias podría entenderlo. Es una ley, repito, que no tiene mucho asidero jurídico establecerlo ahora. ¿Qué pudiera ser cuál es el pensamiento o el planteamiento de la administración Trump? Bueno, que la aplicación de ley busca, por un tema de seguridad nacional, catalogar a ciertas personas que son los integrantes del Tren de Aragua para poder tener el poderío absoluto de deportarlos de manera sumaria sin un procedimiento previo. Sí, cualquier país que se considere como tal tiene soberanía absoluta y en protección de sus nacionales puede tomar las medidas que correspondan. Sin embargo, también hubo un pronunciamiento de la administración de Estados Unidos donde indicaba que se equivocaron en la determinación de 1 o 2 personas, creo. Tampoco han dicho, o es muy ambiguo el criterio de selección de estos migrantes que han sido considerados o se consideran dentro o participantes del Tren de Aragua. Es un tema muy denso. Si pongo una pausa o una coma a la ley de enemigos extranjeros, entonces tengo que ir a la IIRARA. ¿Qué es eso? Eso también es una legislación que data del mandato del presidente Clinton en 1996, que permite al Estado americano imponer multas a aquellos ciudadanos que tengan orden de deportación. Me preguntabas hace unos minutos de cuánto es la multa. Cuando esta ley ve la luz, la multa llegaba hasta $500. En una modificación que sufrió... $500 mensuales. $500 en un número amplio. No decían de cuánto a cuánto, si diario, si mensual, quincenal. Okay. Durante el primer mandato del presidente Donald Trump fue modificado y lo llevaron hasta $998 diarios. La administración del expresidente Joe Biden decide levantar esta medida porque le parecía innecesaria e insuficiente. No da abasto el sistema en materia migratoria para determinar quiénes sí, quiénes no, quién pagó y quién no. O sea, el tema migratorio abarca tantos extremos, como verás, es un abanico muy grande que poner en marcha todo el aparato jurisdiccional es muy complicado. Sí. Bueno, nos corresponde, María, hacer otra pausa y seguiremos con este tema al regreso. Ya venimos.